Por la Alianza Unión por la Esperanza UNES. En la primera parte escuchamos justamente la postura del candidato Guillermo Lasso sobre diversos temas que interesan al municipalismo. En esta segunda parte manejaremos exactamente la misma dinámica. Una primera parte en donde nuestro invitado, el candidato Arauz, responderá las tres grandes inquietudes que una carta previa, donde se le formuló la invitación para que asista justamente a este encuentro, este diálogo con los alcaldes, él tenga conocimiento sobre los temas asociados al plan de vacunación, a las rentas que les deben el Estado central, a los gobiernos locales y el tema de seguridad. Son los tres grandes temas que será materia de la primera parte de este diálogo. Y en una segunda parte, las inquietudes de ustedes, exactamente igual que lo manejamos en la primera parte. Ustedes escriben sus inquietudes. Les pido, por favor, una vez más, alcaldesas, alcaldes, queridos invitados, inquietudes relacionadas con los temas vinculados a al municipalismo, a las atribuciones de los gobiernos municipales, a las demandas de los gobiernos locales, etcétera. Manejemos esa dinámica, por favor, para poder enriquecer esta segunda parte. Le doy la bienvenida al economista Andrés Arauz, pero antes unas palabras igualmente de bienvenida por parte del presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el ingeniero Raúl Delgado. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida al señor candidato Andrés Arauz. Estamos en una Asamblea Nacional de Alcaldes, alcaldesas de los 221 municipios del país que hemos convocado para esta mañana y tarde poder escuchar a quienes oficialmente el Consejo Nacional Electoral ha mencionado que estarán en segunda vuelta y que finalmente uno de ellos será el presidente de los ecuatorianos. Darles un agradecimiento a ustedes, alcaldes, alcaldesas, señores concejales, concejalas que están en representación de algunos alcaldes del país, a este diálogo, a los amigos de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a todos los 17 millones de ecuatorianos que nos están siguiendo y a nuestros migrantes de manera particular que también están pendientes de la información. El Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador hace unas fechas atrás resolvió el que podamos hacer esta invitación para poder tener un encuentro y poder dialogar sobre las diferentes particularidades de las municipalidades del país. Por lo tanto, el discurso mío queda nada más que en darle la bienvenida al señor candidato y que sean ustedes, queridos alcaldes, alcaldesas, quienes interactúen y que el mayor tiempo posible sea el candidato el quien pueda darles a ustedes a conocer cuál será su planificación con los diferentes municipios del país. Historias como las de ayer, estimado señor candidato, no quisiera volverlas a vivir, que los municipios no siquiera podamos ingresar a un espacio que es del pueblo ecuatoriano y que lo único que buscábamos es un diálogo por el bien de los 17 millones de ecuatorianos. Nosotros brindamos servicios a los 17 millones de ecuatorianos y requerimos la necesidad de poder trabajar en conjunto con un gobierno y el gobierno también necesita trabajar de la mano de los gobiernos autónomos descentralizados. Bienvenido a este diálogo, esperemos que este diálogo sea fructífero para los 17 millones de ecuatorianos y ustedes, alcaldes y alcaldesas, puedan llevarse todas las inquietudes hoy resueltas de este diálogo que lo vamos a resolver. Bienvenido nuevamente, Andrés. Gracias al señor presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Como lo hicimos en la primera parte, destacar este ejercicio democrático, este ejercicio de apertura para dialogar con uno de los aspirantes a la presidencia de la República. Le quiero pedir sus primeras impresiones, sus primeras palabras a nuestro invitado, el señor economista Andrés Arauz. Candidato, bienvenido. Bueno, muy buenos días con todos y con todas, a los alcaldes y alcaldesas de nuestra patria. Quisiera, además de saludarles, obviamente enviar un mensaje de solidaridad total con las agresiones sufridas el día de ayer
ya lo ha manifestado el presidente Lame, nosotros queremos que el Ecuador sea un país de paz, de conversación abierta, de unidad, de espíritu de trabajo conjunto, y eso es lo que vamos a lograr a partir del 24 de mayo con la voluntad de todo el pueblo ecuatoriano el 11 de abril. Así que ese mensaje inicial de solidaridad y bueno, pues también de bienvenida acá a la ciudad de Quito y de poder compartir con ustedes esta mañana y tarde, muy gustoso de recibir su invitación. Gracias al candidato Andrés Arauz. A ver, entremos en materia y empecemos justamente este ejercicio que ha sido impulsado desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, con la primera gran inquietud que tiene que ver con, evidentemente, uno de los temas de la coyuntura y de una gran preocupación que tiene el país, que es justamente el manejo del plan de vacunación y el papel que podrían tener las municipalidades en el curso justamente de aquello. Ustedes saben que hay alcaldesas, hay alcaldes que han anticipado su intención de sumarse a la adquisición de las vacunas, pero claro, ayer hubo una noticia por parte de las farmacéuticas en el sentido de que solamente habrá pues una negociación directa con el gobierno central o los gobiernos centrales. En ese sentido le quiero preguntar, que esa es la primera gran inquietud que le había planteado al candidato Andrés Arauz. ¿Cuál sería la propuesta para el país en la dotación oportuna de las vacunas contra la COVID-19 en coordinación con los gobiernos municipales? Candidato Andrés Arauz. Bueno, el país está viviendo una emergencia de carácter sanitario. Es una emergencia en donde todos tenemos que poner de parte para solventar la vida de los ciudadanos. Esa es la prioridad, atender a nuestros ciudadanos donde quiera que estén. Lo que me comprometo es que a ningún cantón de la patria le faltarán vacunas en nuestro gobierno. Eso lo tenemos que tener clarísimo. A ningún cantón de la patria le faltarán vacunas. ¿Y por qué digo esto? Porque no es suficiente con decir de que se tiene el dinero, los recursos para poder obtener las vacunas y poderlos proveer al Ecuador. No es cuestión de simplemente facilitar la importación, es de entender el proceso logístico y epidemiológico que se requiere para la administración de la vacuna de esta escala. Y un elemento fundamental a entender es la trascendencia en el proceso de vacunación que tiene la cadena de frío. Compañeros y compañeras, hemos visto cómo casi toda la apuesta que ha hecho el gobierno actual y algunos de sus socios con quienes ha gobernado le han apostado a un único proveedor. Resulta que la vacuna de ese proveedor requiere una cadena de frío de menos 70 grados. Esa logística no está disponible en cada uno de los cantones de la patria. Sí, quizás algunas grandes ciudades puedan garantizar esa cadena de frío, pero de ninguna manera eso podrá llegar a todos los cantones de la patria. Por eso es importante la diversificación de proveedores de distintas vacunas, especialmente que tengan la cadena diferenciada, que se adapte a la logística ya disponible por parte del sistema de salud pública de nuestro país, que se adapte a la cadena de frío ya existente que se vincula con los centros de salud del Ecuador, que sirve tanto para la vacunación de nuestros infantes como para las vacunas que anteriormente se administraban, por ejemplo, para la influenza. Es decir, aprovechar la logística ya existente para poder llegar a cada uno de los cantones de la patria. Esa diferencia fundamental nos tiene que hacer reflexionar de que no deben primar criterios geopolíticos o de vínculos comerciales para el abastecimiento de la vacuna, sino estos criterios de territorialidad, de cobertura universal efectiva en términos geográficos, en términos de poder llegar a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Ahora, vamos analizando por distintas partes el proceso de lo que implica la vacunación masiva. Por un lado, hay que hacer el proceso de adquisición, de procuración, de negociación con carácter internacional. Segundo, el proceso mismo de importación que requiere una logística definida.
Tercero, la distribución en las distintas partes del país. Pero ahí es donde tenemos que recordar la frase clave. La vacuna no se pone sola. La vacuna no se pone sola. Necesitamos recuperar nuestro sistema de salud pública. Necesitamos incorporar a profesionales de la salud para que puedan administrar el proceso de inoculación. Necesitamos establecer personal específico para que pueda dedicarse con exclusividad a esta que es una tarea titánica que está enfrentando el planeta y que también lo tendrá que enfrentar el Ecuador. Porque no podemos, por administrar el proceso de la vacuna, descuidar el resto del sistema de salud. Tenemos que seguir salvando vidas, tenemos que seguir cuidando la salud de los ecuatorianos. Por eso es indispensable fortalecer el sistema de salud pública. Ahora, hay municipios interesados en poder adquirir la vacuna directamente, pero ahí viene inmediatamente la reflexión. ¿Cuál va a ser el siguiente paso en la cadena de la administración del proceso de vacunación? Sabemos que los municipios no es que tienen una capacidad operativa para poder atender a miles o a decenas de miles de ecuatorianos en su infraestructura, no hay esos centros de salud a cargo de los municipios. Entonces probablemente entregarán eso a los gobiernos, al gobierno nacional a partir del sistema de salud pública. Por eso es indispensable que siempre, aunque haya la iniciativa local, se lleve a cabo de manera coordinada. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? Que en vez de que el gobierno nacional asuma con liderazgo, con firmeza, convocando, así como estamos el día de hoy, a los alcaldes y alcaldesas de la patria y decirles trabajemos conjuntamente, buscando optimizar el recurso financiero y el recurso logístico para poder llegar a todo el territorio nacional. Lo que ha habido más bien es un bloqueo implícito o explícito o a través de la manipulación del proceso de registro sanitario. Afortunadamente, nosotros tenemos excelentes relaciones a nivel internacional con distintos países que a través de sus institucionalidades públicas y a través de proveedores privados están produciendo la vacuna en grandes cantidades. Y nosotros hemos podido avanzar en esos procesos de negociación para poder tener listo eso a partir del 24 de mayo. Hemos socializado con el país entero nuestro cronograma de vacunación en modalidad de aplicativo, para que no exista la manipulación del proceso de vacunación sobre la base de palancas o sobre la base de saltarse la fila, sino con criterios científicamente objetivos, con criterios epidemiológicos, con criterios que buscan maximizar la vida colectiva. Uno pone en ese aplicativo que está disponible en andresarauz.es/vacunación, puede poner su cédula, su fecha de nacimiento, su estado de salud y su oficio, su vocación, su trabajo, y le asigna en qué mes le va a tocar administrar la vacuna, en qué mes podrá ir a inyectarse la vacuna. De esa manera tendremos esos criterios universales, objetivos, transparentes para todo el Ecuador y que pueda de esa manera garantizarse el acceso a la salud. Sabemos que la vacunación no es solo importante por el propio objetivo de vida, sino porque además es un importante elemento para recuperar la actividad social, productiva, económica, comunitaria, cultural en nuestros cantones, en nuestros territorios. Y por eso creemos que es fundamental avanzar rápidamente en la consecución de la vacuna. El país entero ya vio nuestro cronograma. Luego, ante la fuerza, la contundencia de nuestro mensaje, empezó nuevamente la campaña sucia, a buscar desinformar. Nosotros mantenemos ese compromiso absolutamente en firme de parte de nuestros amigos y aliados a nivel internacional para abastecernos de la vacuna. Haremos los anuncios en el momento de la victoria, porque ahí ya tendremos la firmeza que requieren los proveedores para poder garantizar el abastecimiento de la misma en millones de dosis a partir del 24 de mayo. Un elemento final que tiene que ver con el rol de los municipios, y es que invitamos a que todos lo hagamos de forma responsable. Hay que cuidarse mucho.
que si un municipio por ahí consigue una dosis a $19 y otro municipio lo consigue a $17.50, no vayamos a tener la persecución sistemática que no contempla que estamos en emergencia sanitaria y que termine desarrollándose examen especial tras examen especial y peor aún, indicios de responsabilidad penal por la mera intención de querer salvar vidas. Por eso yo digo, el rol que tiene que asumir el gobierno nacional es uno de liderazgo, de concertación, de convocatoria a cada uno de nosotros y decir, ¿saben qué? Apliquemos los instrumentos que ya están contemplados en la ley ecuatoriana, como es la figura de la compra agregada o la compra corporativa, agregar la demanda de los territorios y poder realizar procesos de licitación o de subasta accesible para todo el mundo, de tal forma que tengamos homologado y estandarizados los precios, las condiciones financieras, las condiciones logísticas y los procesos de distribución en el territorio nacional. De esa forma, cuidamos a los ciudadanos, cuidamos el recurso público y cuidamos que las autoridades legítimamente electas puedan seguir teniendo esa legitimidad sin la persecución que hemos visto en los últimos años. Gracias, candidato Andrés Arauz. Vamos con el tema de mayor preocupación que tiene ahora el municipalismo ecuatoriano y que se tradujo justamente en lo que pasó en los episodios que ocurrieron el día de ayer a nivel nacional y particularmente en Quito, que es el del pago de las obligaciones pendientes por parte del Estado central. AME le pregunta al candidato Andrés Arauz respecto de la deuda pendiente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, que asciende a $1.053.390.326.52 y que son recursos indispensables para su normal funcionamiento. ¿Cuál es la propuesta de su futuro y eventual gobierno, candidato Andrés Arauz, para honrar dicha deuda? Miren, tenemos que tomar en cuenta que la prioridad de todos nosotros, como autoridades electas, o en mi caso, futura autoridad del país, tenemos que velar por el interés de los ciudadanos. Para ellos trabajamos, a ellos nos debemos. Y por eso, nosotros vamos a cubrir las deudas con los gobiernos autónomos descentralizados de nuestra patria para poder iniciar rápidamente el despliegue de la obra pública y comenzar a generar trabajo en cada uno de los cantones de nuestra patria. Ustedes saben, compañeros alcaldes, que tienen muchísimos proyectos listos, unos en estudio, unos listos para poder iniciar los procesos de contratación, pero por el temor a de que no lleguen los recursos a tiempo, no se emiten las certificaciones del caso y termina la obra estando paralizada en todo el país. Nosotros queremos motivarles y entregarles mi palabra, mi compromiso de que apenas lleguemos al gobierno, cumpliremos con hasta $400 millones en el primer mes de nuestro gobierno en las transferencias adeudadas a los gobiernos autónomos descentralizados. Ese será el primer desembolso. La diferencia obviamente estableceremos mediante conversaciones, mediante los cronogramas del caso para poder ir cumpliendo con el tiempo. Pero ¿cuál es mi objetivo aquí, compañeros? El objetivo es que ustedes también se comprometan y trabajemos en alianza estratégica por el bien de los ecuatorianos, por el bien de los ciudadanos de cada uno de los cantones a los cuales ustedes lideran y representan, para que esos recursos rápidamente se vean reflejados en la economía de los ciudadanos, se inicien esas obras que han estado estancadas o paralizadas, se puedan pagar los anticipos o las planillas pendientes y de esa manera empezar a ver rápidamente actividad económica en los territorios y empezar a generar trabajo para la gente, para poder contratar más, para que los proveedores empiecen a tener movimiento y para que en los cantones haya circulante.
Esa es la forma de impulsar la recuperación económica, con concreciones, con certezas, con certidumbre y no simplemente con discursos vacíos o promesas sin sentido. Esta es la forma que vamos a reactivar la economía del país. El compromiso ha estado desde que iniciamos la campaña. Junto con Carlos Rabascal hemos dicho reiteradamente que nuestra intención es que ahora el gran despliegue de infraestructura que requiere nuestro país lo ejecuten fundamentalmente los gobiernos autónomos descentralizados, porque de esa manera sí garantizamos que la plata llegue a todos los rincones del país y que no se concentre en solo ciertas partes del territorio. Y eso lo tenemos que hacer con ustedes y lo vamos a hacer con ustedes, con esta gran alianza, esta gran unión para poder recuperar la situación económica de las familias ecuatorianas y a su vez constituir activos productivos u otros que están vinculados a salvar vidas de los ecuatorianos. Yo creo que todos ustedes están plenamente dispuestos a iniciar ya los procesos respectivos para que a partir del mes de junio, contando con esa liquidez, se pueda desplegar esta fuerza productiva, constructiva en cada uno de sus territorios y empezar a mostrar resultados a sus ciudadanos. Aquí ha pasado una cosa muy injusta y es que por el hecho de que el gobierno nacional, no por falta de recursos, sino por falta de prioridades, no cumplió con los gobiernos autónomos descentralizados en las transferencias respectivas y la ciudadanía está en muchos casos molesta con la autoridad local, porque es la autoridad más próxima a ellos. Y dicen, ¿qué fue la obra? ¿Qué fue lo que se prometió en campaña? No se está cumpliendo. Y el alcalde, la alcaldesa tiene que decir, es que no me dan la plata, pero el ciudadano no le interesan las excusas ni las justificaciones, quiere ver la obra. Y esto es muy importante, no por criterios políticos, sino porque se está minando la confianza de los ciudadanos en sus autoridades electas. Y esa crisis de confianza puede ser muy peligrosa para un país. Cuando diga, es que ni siquiera mi autoridad local está haciendo nada por mí. Y eso empieza a generar problemas, insisto, de legitimidad. Nosotros tenemos que recuperar la legitimidad democrática, la confianza en nuestras autoridades locales y nacionales, mostrar de que sí vamos a empezar a trabajar por nuestro pueblo, porque no podemos convertirnos en un estado fallido en donde la gente le tenga desconfianza a toda la clase política nacional, no. Tenemos que asumir esto con responsabilidad y mostrar rápidamente a partir del mes de junio que sí vamos a estar trabajando para la gente, justamente para recuperar esa confianza social en las instituciones democráticas, en los liderazgos locales y nacionales y de esa forma recuperar también la confianza en nosotros mismos. Cuando empiece a ver la gente que empieza a haber nuevamente obra en cada uno de los territorios, que empieza a moverse el circulante, que empieza a haber trabajo nuevamente para muchos ecuatorianos en cada uno de los rincones de nuestra patria, van a ver cómo se recupera esa legitimidad, esa confianza en las autoridades y nos va a poder permitir enfrentar en el mediano plazo los retos que tiene que enfrentar nuestro país, con unidad, con tesón, con trabajo, pero con elementos muy concretos. Por eso nosotros nos comprometemos a lo que he dicho. El primer desembolso vendrá máximo en el primer mes de nuestro gobierno por hasta 400 millones de dólares de la deuda que tiene el gobierno con los GAT y el resto obviamente nos sentaremos para poder negociar un cronograma y la modalidad de pago de forma responsable, de forma absolutamente técnica y compartida para poder cumplir estas obligaciones. Yo quisiera insistir en un par de elementos quizás un poco técnicos, pero tienen que ver con el modelo de equidad territorial. Y aquí sí tenemos que señalar las hipocresías de quienes hablan de supuestamente cubrir las obligaciones, pero que con sus votos en la asamblea aprobaron esa ley de ordenamiento de las finanzas públicas y dieron cabida para que se recorte el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados, para que el Ministerio de Finanzas pueda entrar y vetar los gastos de los gobiernos autónomos descentralizados,
quienes luego emitieron un acuerdo ministerial, el 47 y luego el 072, que terminaron minando la posibilidad de transferir esas obligaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué no saltaron ahí en ese momento? Yo sí planteé públicamente, ahí están mis escritos, los riesgos que se generaban con la aprobación de esa inconstitucional Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas a mediados del año pasado. Yo señalé claramente que aquí se generaba un problemón para todo el Ecuador y para los gobiernos y municipios de nuestro país. Decíamos en ese momento que se iba a generar una crisis fiscal, ya no solo a nivel nacional, que estaba presente, sino en cada uno de los gobiernos locales, y que eso iba a terminar repercutiendo en todo el territorio, iba a paralizar la actividad económica nacional. Y de un plumazo, con los acuerdos 47 y 72, eliminaron más de 700 millones de dólares en obligaciones a los municipios del país. Eso es lo que han hecho. Y ahí hubo cómplices clarísimos, quienes aportaron para aprobar esa ley en la Asamblea, y que por cierto fue aprobada con las justas, con la inconstitucional y ilegal participación en esa sesión virtual de entonces un asambleísta fantasma, Daniel Mendoza, que estaba ya perseguido por la justicia y que nunca presentó ni su cara ni su voz al momento de votar por esa ley. Es más, él era el ponente y no se asomó. Y sin embargo su voto apareció en la lista de votos que aprobaron esa ley inconstitucional. Y para que vean mi compromiso con esto, yo, no nadie más, yo mismo personalmente, Andrés Arauz, en octubre del año pasado, antes de entrar al calor de la campaña, presenté ya la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, y que ojalá apenas la Corte Constitucional la procese, porque ya la admitieron a trámite, pero en el momento que tome la decisión, la sentencia del caso, va a declarar inconstitucional esa ley, sea de fondo, sea de forma, y rápidamente va a establecerse el marco legal para que nos podamos ahí sentar y acordar los cronogramas correspondientes, reconociendo las obligaciones constitucionales del Estado ecuatoriano de transferir las preasignaciones dispuestas por la Constitución de la República a los gobiernos autónomos descentralizados. No es discurso vacío, compañeros y compañeras. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo les he mencionado normas y artículos específicos. Tenemos el camino evidente y claro para poder cubrir estas obligaciones. Y lo vamos a hacer con esta firmeza. Y solo porque en la mañana hubo un intento de confundirlos con activos y pasivos del Banco Central, tengan claro, yo fui director general del Banco Central, hasta el año pasado funcionario de carrera del Banco Central del Ecuador. Fui miembro de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, del directorio del Banco Central en su momento, subgerente, gerente encargado en varias ocasiones. Yo no voy a cometer ningún acto de irresponsabilidad con mi país, al contrario. Lo que nosotros vamos a hacer es actuar responsablemente para, con criterios que priorizan el desarrollo nacional, el desarrollo de nuestros territorios, el desarrollo de los cantones de nuestra patria, realizar las operaciones financieras del caso para que el Banco Central pueda proveer de liquidez al gobierno y el gobierno pueda cumplir las obligaciones constitucionales con los municipios de la patria. No se dejen confundir. Los pasivos del Banco Central son muy diferentes a los activos del Banco Central y nosotros sabemos cómo gestionar responsablemente los recursos. No, eso sí, para privilegiar a unos pocos banqueros, pero sí para privilegiar el desarrollo del Ecuador. Eso es lo que vamos a hacer, compañeros. Gracias, candidato. Y la tercera pregunta de esta primera parte
de estos tres grandes temas que planteó AME al candidato Andrés Arauz. Respecto del grave problema de inseguridad por la que atraviesan la mayoría de cantones, de municipalidades, ¿cuál es el plan de seguridad que propone su campaña, candidato Andrés Arauz, en este rubro, en el rubro de seguridad en los territorios en caso de llegar a la primera magistratura del país? Gracias, Fabricio. Bueno, yo quisiera pedirles la autorización de añadir un punto adicional a la respuesta anterior, que no solo tiene que ver con las deudas inmediatas, sino con la estructura, con nuestra planificación estructural de la relación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales del país. Y es que queremos construir una alianza estratégica. Aquí no vengo yo a decirles lo que yo voy a hacer, sino lo que vamos a hacer juntos. Porque eso es lo que tiene que haber en el país, plena colaboración de los distintos niveles de gobierno. Y yo quiero proponerles una lógica de trabajo, que es fundamentalmente la de recuperar la planificación en nuestro país. Tenemos que recuperar la planificación, tenemos que poner el ordenamiento territorial y las metas de mediano y largo plazo nuevamente en el centro de la acción pública. En una crisis no se puede salir a punta de improvisaciones, se necesita de hacer la pausa inmediata, prever lo que va a ocurrir, anticiparse a los hechos y avanzar con visión sobre la base de planes, programas y proyectos. Y ahí, a un par de cosas. Me parece absolutamente demagógico plantear que los municipios tengan IVA cero en sus adquisiciones, porque ustedes saben, y muchos de ustedes en la vida privada han sido constructores o proveedores, y saben que si es que el municipio no le paga el IVA, simplemente transfiere el problema al proveedor, porque luego ¿cómo se descuenta el IVA? ¿Qué hacen entonces? Igual te aumentan el precio en 12%, porque como no pueden descontarse, ahora aumenta el gasto de los municipios. Lo que tenemos que hacer es mucho más sencillo, aplicar la tecnología y el cruce de datos de información financiera. Ahora tenemos los anexos transaccionales y tenemos a un sistema financiero que comparte información en tiempo real. De tal forma que brevemente, apenas se ejecuten los pagos por parte de los municipios a sus proveedores, puede esa información enlazarse con el SRI, con el Banco Central, para que de forma automática, no a discreción del ministro, se devuelva el IVA a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados en el Banco Central. Eso es lo que hay que hacer. Por suerte aquí está gente del siglo XXI y no del siglo pasado, que entiende que es simplemente cruzar información para poder conseguir estos objetivos. Y esa es nuestra garantía, es nuestro compromiso y sabemos cómo hacerlo y lo podemos desplegar rápidamente a partir de la innovación tecnológica, el cruce de información. Y recordar también que nosotros desde el inicio de nuestra campaña, junto con Carlos Rabascal, hemos planteado con firmeza que necesitamos recuperar al BEDE. Recuperar al BEDE porque ahorita además hay que hacer una limpieza del BEDE, que se ha convertido en una institución cuestionable lamentablemente, y recuperar una institución que estaba al servicio de los municipios, al servicio de los gobiernos autónomos descentralizados. Y esa recuperación tiene que ser institucional en términos de la asistencia técnica, del apoyo, en términos de todo lo que puede dar, en términos de cooperación y colaboración con los distintos niveles de gobierno, pero por supuesto también en el eje financiero. Necesitamos que el BEDE tenga a lo largo de nuestro gobierno una línea de crédito abierta de al menos de 3.000 millones de dólares para los gobiernos autónomos descentralizados. Porque como lo dije antes, no es suficiente cubrir las deudas inmediatas, sino que necesitamos tener una política crediticia para los gobiernos autónomos descentralizados. Y ahí nuevamente viene la reflexión. Necesitamos actualizar los límites de colocación que actualmente tiene el BEDE para cada uno de los municipios. Eso se lo puede hacer a la interna mediante directrices del gobierno, pero también necesitamos que la legislación esté actualizada para poder permitir
mayores y mejores límites de endeudamiento, con mejor medición, considerando la particularidad de la pandemia, para que los gobiernos locales puedan seguir accediendo a crédito del Banco de Desarrollo, antes Banco del Estado. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero otros se olvidan que en la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas también les apretaron en el límite de endeudamiento a los gobiernos municipales. Y claro, ahora vienen a ofrecer de todo cuando la evidencia concreta, histórica, está ahí. Nosotros sí creemos en el desarrollo, sí creemos en la infraestructura, sí creemos en el rol que cumplen los municipios en atender a sus ciudadanos y sí creemos en el Estado, creemos en la institucionalidad pública como un mecanismo para poder dar soluciones a los ciudadanos, especialmente en momentos de crisis. Por eso es tan importante recuperar la legitimidad de las autoridades locales y ese va a ser un objetivo absolutamente clave de nuestro gobierno. Y como no podía ser de otra manera, todos los pagos, todas las obligaciones que tengamos a partir del 24 de mayo, en estricto cumplimiento de la Constitución, no tendrán más atrasos, serán cumplidos oportunamente para que ustedes puedan planificar, tengan previsibilidad y puedan comprometerse en términos de las certificaciones presupuestarias, etcétera, y cumplir su rol como alcaldes y alcaldesas de la patria. Con eso concluye esa parte. Mil disculpas. Ahora sí procedo a responder los temas vinculados a la seguridad. Realmente es indignante lo que está ocurriendo en nuestro país. Hemos visto lo que yo llamo los arcos vacíos. Ya dejaron simplemente de preocuparse de los destinos de la patria. Hemos tenido una rotación increíble a nivel de Ministerio de Gobierno, antes Ministerio del Interior. Hemos tenido autoridades que en vez de dedicarse a la seguridad ciudadana, se han dedicado al reparto de los hospitales. Felicitados, por cierto, por quienes ahora quieren aspirar a la presidencia. Estoy hablando específicamente de mi adversario, quien hasta prometió que sería parte de su gabinete a la repartidora de hospitales. Pero lo que ha ocurrido en el Ecuador es un problema estructural, sistémico, porque terminaron por desbaratar las entidades dedicadas a la seguridad ciudadana. El Ministerio de Justicia no existe más, el Ministerio Coordinador de Seguridad no existe más. Y el Ministerio del Interior, cuyo único objetivo era la seguridad ciudadana, no existe más, porque fue fusionado para convertirse en un ministerio de gobierno vinculado a la politiquería, al reparto, a la negociación política. Hoy tenemos que cumplir un reto fundamental en conjunto con ustedes. Y en materia de seguridad, nuestra propuesta es clara. 4 ejes concretos. El primero, todos los ecuatorianos sabemos que cuando hay más trabajo, hay menos inseguridad. Por eso, el reactivar la obra, reactivar la economía como una prioridad es fundamental para reducir los niveles de inseguridad. El reactivar el rol de los municipios en el espacio público, en la actividad social comunitaria, es fundamental para reducir la inseguridad. La iluminación en general, el desarrollo. Primer eje. El segundo eje tiene que ver con recuperar la policía, el sistema de control, de vigilancia que tiene que existir en nuestro país. Nosotros vamos a completar los 8 EQ 911 que le faltó por completar a este gobierno, los vamos a recuperar. Vamos a recuperar el tiempo perdido e invertir en esos 8 EQ 911 para que cada provincia del país tenga su centro y evidentemente eso beneficia a los cantones, a las ciudades del Ecuador. Tenemos que instalar, no como dicen algunos simplemente lanzar cualquier cifra, sino sobre la base de análisis técnicos, 3.500 cámaras adicionales del sistema EQ 911 que estén en todas las partes del país y que las acordemos con ustedes sobre la base de los puntos de más alto riesgo de inseguridad que tiene el Ecuador. Pero no es suficiente eso. Tenemos que lograr con su apoyo en cada uno de los territorios convenios para que el sistema EQ 911 pueda acceder a las filmaciones, al material audiovisual
que generan los sistemas de circuitos cerrados que tienen muchos negocios públicos o privados. Y de esa manera multiplicamos la capacidad de vigilancia sin invertir un centavo, sino simplemente haciendo las conexiones electrónicas del caso. Eso nos va a permitir realmente ampliar la capacidad de vigilancia y monitoreo para fines de seguridad. Luego, tenemos que trabajar con ustedes para poder conseguir los terrenos, que ustedes seguramente los tienen listitos, para poder montar 250 UPCs adicionales a lo largo y ancho del país, con los policías y profesionales del caso, con la atención ciudadana del caso. Pero ahí necesitamos que no nos quedemos dormidos, sino que exista ya esa oferta de terrenos de los 250 UPCs que estaban pendientes por construir y que este gobierno los echó al tacho de la basura en términos de su planificación. De esa manera, con ustedes podemos lograr esa sinergia para poder cubrir buena parte de nuestro territorio. Ese es el segundo eje. El tercer eje tiene que ver con el sistema de justicia. El sistema de justicia tiene que operar como ordena la Constitución, de forma eficiente, atendiendo las seguridades de la ciudadanía, no priorizando los elementos de persecución política, que son los que han copado los titulares en el ámbito de la justicia. Nosotros queremos que la justicia esté ahí para atender al diario vivir de los ciudadanos, para poder dar soluciones concretas alrededor de lo que sufren las personas que son víctimas día a día en nuestras calles. Necesitamos que esa sea la justicia que opere efectivamente y de forma rápida y eficaz. Vamos a dedicarle mucho trabajo a que la justicia pueda ser modernizada sobre la base de sistemas de información, de intercambio de información, de publicación de datos, para poder monitorear como ciudadanos, desde las universidades, desde los observatorios, desde los GATS, de que la justicia esté operando eficazmente y atendiendo las necesidades ciudadanas. Recuerden que antes había una entidad que estaba monitoreando esto y lanzando las alertas al país de cuando no se daban las sentencias del caso, cuando todo el país tiene que estar vigilante de innumerables casos de lavado, de narcotráfico, de atentados en contra de la vida de los ecuatorianos que van meses y meses sin sanción alguna. Y finalmente el cuarto eje tiene que ver con la recuperación de la autoridad sobre el sistema de rehabilitación social. Acá también ha habido la política de los arcos vacíos. La escuela de formación de guías penitenciarios fue abandonada. Insisto, el Ministerio de Justicia eliminado. Se le bajó el rango a las autoridades dedicadas al control del sistema de rehabilitación social. Tenemos que darle nuevamente esa fuerza. Tenemos que resolver el problema de hacinamiento de nuestras cárceles por distintos ejes. Por el lado de reducir la criminalización de la pobreza, y por otro lado con mejor y mayor infraestructura. Tenemos que resolver lo que ha ocurrido en este gobierno, que es convertir en centros regionales a centros nacionales. Tenemos que resolver de forma emergente, y ahí cabe plenamente una acción decidida, rápida, contundente, para que se pueda triplicar el número de guías penitenciarios del sistema. ¿Y cómo? Apelando a ex policías, a ex personal de las Fuerzas Armadas, a gente que se ha retirado recientemente y que pudiera, sobre la base de capacitación corta y cursos rápidos, poder certificarse como guías penitenciarios y poder empezar a meter una mayor cantidad de funcionarios dedicados a salvaguardar el sistema de cárceles de nuestro país y disminuir los riesgos que estamos viviendo. Hay que repotenciar el sistema de inteligencia carcelaria para que pueda haber más alertas de lo que esté ocurriendo dentro de las cárceles y que el sistema de seguridad del país pueda actuar oportunamente. Eso es lo que queremos hacer. Sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en el pasado. En nuestro gobierno tuvimos los índices más bajos de homicidios de la historia y también inclusive los segundos más bajos de América Latina, y obviamente estas crisis carcelarias de la magnitud que vimos hace pocos días jamás habían ocurrido en el Ecuador.
Nosotros sabemos cómo gestionar la seguridad, apelaremos a nuestras propias mejores prácticas y a los estándares internacionales, para que con cooperación internacional, con acción decidida de todas las partes de nuestras fuerzas de seguridad, logremos retomar la seguridad de nuestro país. Muchas gracias al candidato Andrés Arauz Galarza, que ha respondido estos primeros 3 grandes temas que se ha planteado. Insistir en que este conversatorio no se circunscribe a esos temas, sino que estos fueron los 3 grandes temas que AME, en las cartas que remitió a los finalistas del actual lead electoral, había planteado justamente para esta primera aproximación sobre estas inquietudes que tenían las autoridades que integran el municipalismo ecuatoriano. Vamos a la segunda parte de este conversatorio con nuestro invitado, el señor economista Andrés Arauz Galarza, absolviendo las inquietudes que tienen los alcaldes, alcaldesas, delegados de las municipalidades que asisten a este conversatorio con nuestro invitado. Empiezo con la delegada de la Municipalidad del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, Lorena Rojas. Le pregunta y le plantea al candidato Andrés Arauz la situación del Hospital Regional en Quevedo, es una de las ciudades más pobladas de la provincia de Los Ríos. Dice, considerando que tenemos 250,000 habitantes y unos 500,000 más entre los cantones aledaños, Quevedo, Valencia, Quinsaloma, El Empalme, que pertenece a Guayas, pero que está en el límite provincial con Los Ríos, Buena Fe, Pichincha, que pertenece a Manabí, pero que está en el límite provincial con Los Ríos, Ventanas, Mocache, etcétera, que convergen en Quevedo y no abastece. Hoy mismo tenemos un hospital desbordado en su capacidad, matizado esto por la crisis sanitaria derivada de la COVID. ¿Qué hacer con este hospital? Y no sé si podemos ampliar esa respuesta, candidato, al resto tal vez de cantones sobre el tema hospitalario, el tema de la capacidad hospitalaria que está planteando la delegada de la Municipalidad del Cantón Quevedo. Por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el fortalecimiento del sistema de salud pública del Ecuador es indispensable. Hay 2 temas en donde no podemos escatimar recursos: salud y educación. Podremos encontrar mecanismos de optimización en todos los ámbitos, pero en estos 2 sectores tenemos que asignar los presupuestos del caso, que además nos ordena la Constitución de la República en sus disposiciones transitorias. Nosotros vamos a continuar con el despliegue de infraestructura hospitalaria en todo el país. Estamos conscientes del problema del Hospital Regional de Quevedo y el aumento de la capacidad que se requiere para atender las distintas dolencias y problemas que hay en toda la zona. Hemos visto cómo se ha destruido el aparato público, donde hubo 6,000 despidos en el sistema de salud pública entre el 2019 y el 2020. Lo primero que hay que hacer es reincorporar a esos profesionales de la salud para poder atender dignamente a los ciudadanos. Nosotros o construimos o repotenciamos 53 hospitales en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Nuestro estándar no tiene que ser menor a eso: volver a desplegar la fuerza de la inversión pública, del compromiso con los ciudadanos para continuar invirtiendo en hospitales. En este caso, cabría una ampliación, pero también la compleción del resto de la infraestructura de nivel de atención de primer nivel de los centros de salud, es decir, de la atención de primer nivel en las zonas aledañas al área de influencia del Hospital Regional de Quevedo. Ese es nuestro compromiso y ahí también buscaremos trabajar conjuntamente con los municipios, porque se necesita, ustedes saben, contar con terrenos apropiados, con los servicios públicos adecuados. En el caso de los hospitales, con harta provisión de servicios de carácter urbano, para que a través de la redundancia del caso se pueda garantizar la operación de los mismos. Así que ahí hay un eje grande de trabajo y seguirá en la misma línea de lo que nosotros hemos venido haciendo en años pasados. Tengo el orgullo de haber sido subsecretario de Inversión Pública y de haber podido liderar ese eje de la política económica de nuestro país durante varios años, justamente cuando mayor despliegue tuvimos de obra pública, incluyendo la construcción y repotenciación de hospitales en nuestro país. Muchas gracias.
El ingeniero Luis Uxia, alcalde del Cantón Pujilí en la provincia de Cotopaxi, le plantea al candidato Andrés Arauz una inquietud que tiene que ver con la situación de la escasez de lluvias naturales en la Sierra Centro. Dice, ¿cuál es la solución y la propuesta por el tema del bombardeo a las nubes y que provoca escasez de lluvias naturales? Está afectando a la región central del país, plantea justamente nuestro alcalde del Cantón Pujilí. ¿Cuál es su comentario al respecto, candidato? Mira, y nosotros tenemos que ir hacia una política integral de carácter ambiental, en donde el ecosistema en su conjunto y los distintos ciclos vitales y del agua puedan ser garantizados. Nuestra propuesta es cuidar los páramos, cuidar nuestros bosques, cuidar nuestros ríos y cuidar nuestras playas. Y para eso vamos a retomar la iniciativa del sociobosque, para que en este caso con los gobiernos parroquiales y en lo que puedan apoyar también los gobiernos municipales, poder recuperar los bosques del país que han sufrido un aumento de deforestación en los últimos años. Eso contribuirá a la atracción de lluvias en los distintos territorios y obviamente a potenciar la actividad productiva asociada a la adecuada pluviosidad. Pero la apuesta más sistémica, más estructural, tiene que ver con el riego. Nosotros el primer día de nuestro gobierno vamos a declarar al riego en emergencia nacional. El riego lo vamos a declarar en emergencia nacional para poder dar mantenimiento urgente a muchos de los canales y los equipos de bombeo que están presentes en el territorio nacional, pero también a la construcción de nuevos proyectos, incluyendo riego secundario, riego terciario y la tecnificación del mismo en riego por aspersión, riego por goteo y obviamente las distintas iniciativas que existen ahí. Vamos a tener un grupo de tarea específico alrededor del riego que nos ayude a desenmarañar el cruce de competencias que existe actualmente y mediante la emergencia desplegar acciones inmediatas para que no tengamos que depender exclusivamente de la lluvia, sino obviamente de la administración del flujo y de los recursos hídricos. Gracias. Vamos del centro del país a Manabí. El alcalde del Cantón 24 de Mayo, Duval Valeriano, plantea inquietudes vinculadas justamente a la situación del agro. Dice, transformación del sector agropecuario como el verdadero eje transversal del desarrollo humano, económico, ambiental del país con política de Estado. Habla de créditos, comercialización, seguridad productiva, seguridad ambiental, emprendimientos para los jóvenes campesinos e investigación científica. ¿Cuál es la apuesta de un eventual gobierno de Andrés Arauz en este eje que plantea el alcalde del Cantón 24 de Mayo? Mira, y nuevamente es fundamental para impulsar el desarrollo agrícola del país. Tenemos que declarar al riego en emergencia. Sigue siendo esa la prioridad número uno y es más, yo creo que es un consenso nacional que por ahí debemos comenzar, porque nos va a aumentar los niveles de productividad, el número de hectáreas que van a tener acceso al agua y que les va a permitir convertirse en áreas productivas para el Ecuador. El riego, insisto, va a ser la prioridad, pero luego será acompañada con distintas políticas públicas, algunas intensivas en conocimiento, como las que ha mencionado el alcalde, otras intensivas en recursos financieros, como es el crédito, para que pueda haber, sobre la base de la planificación, con criterios edafológicos y de ordenamiento territorial, la asignación del crédito para poder generar mayor rentabilidad a los agricultores de nuestra patria. Ahí nosotros hemos planteado también una división institucional, y es que el Ministerio de Agricultura actual será dividido en el de agroexportación para que se pueda dedicar justamente a esos cultivos importantes de nuestro país que son generadores de divisas y facilitar los procesos de inversión y sus cadenas de valor, y por otro lado el de agricultura familiar y campesina, el que está mucho más vinculado a la soberanía alimentaria, el que atiende a buena parte de la población pero que generalmente no logra entrar en la agenda del día a día del Ministerio de Agricultura.
Esa es una apuesta muy estructural y muy importante que le estamos haciendo y va a ser trascendental para que por fin haya alguien con el presupuesto adecuado pueda atender a las necesidades de los campesinos de la patria en términos de semillas, en términos de crédito, en términos de asistencia técnica, de conocimiento, de investigación aplicada, en términos de las soluciones concretas que se necesitan para seguir alimentando a nuestro pueblo. Muchas gracias. A ver, aquí tengo algunas inquietudes de alcaldes que son muy similares y que tienen que ver justamente con el tema de la Ley de Desarrollo Fronterizo. O sea, hay preocupaciones de varios de nuestros alcaldes respecto de lo que está pasando con la zona de fronteras. Se requieren fronteras vivas, hay zonas de frontera que están deprimidas, que ya estaban antes de la pandemia y que hoy con la pandemia están mucho más deprimidas. Por ejemplo, el alcalde del Cantón Calvas, en la provincia de El Oro, Alex Padilla, dice: la Ley de Desarrollo Fronterizo está en plena vigencia, pero no se aplica. ¿Dispondrá el candidato Andrés Arauz a su ministro de Finanzas que realice los ajustes necesarios para que transfieran estos recursos a las municipalidades fronterizas? Pero por supuesto, y no solo en términos de la Ley de Desarrollo Fronterizo, sino también la Ley Amazónica, la Ley 047, que tiene deudas pendientes enormes y que ahí cada vez ponen más trabas para no pasar ni un centavo. Nosotros vamos a cumplir la ley. Uno cuando jura el cargo el 24 de mayo, no dice, bueno, juro que voy a ver cómo escaparme de cumplimiento de la ley. Al contrario, uno dice, juro que voy a hacer cumplir la Constitución de la República, que la cumpliré yo mismo y que además se cumplan las leyes de la República. Y eso es lo que tiene que hacer un presidente de la República, hacer que la ley se cumpla y buscar los recursos para que eso pueda ser garantizado, pero ya las obligaciones están ahí en la ley. Por eso, tanto en el ámbito del desarrollo fronterizo, que incluso corresponden a compromisos de hace más de 2 décadas, que no se han cumplido. Y en el caso de la ley 47, la ley de la Amazonía, también tenemos que cumplirlos porque son obligaciones constitucionales y legales que tiene que cumplir el Estado ecuatoriano. No es opcional, es una obligación. Y de ahí nuestro rol es ver cómo conseguimos los recursos para dar cumplimiento a aquello. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso de la ley 47, está incluso identificada la fuente, porque son los recursos de extracción petrolera. Y eso es lo que tenemos que cumplir, lo que ya ordena la Constitución y la ley. En el caso de desarrollo fronterizo, obviamente daremos cumplimiento a aquello, pero buscaremos nuevamente reunirnos también con nuestras contrapartes en el caso de Perú para que podamos hacer que se ejecuten los acuerdos de paz y obtener esos créditos tan prometidos en los años 90 y que ahora tienen que cumplirse justamente para impulsar las fronteras vivas, que haya áreas productivas, que podamos tener una dinámica económica rica en las zonas de frontera. Y un elemento final, especialmente para la frontera norte y los cantones de la frontera norte. Mucho se habla de una nueva ley de desarrollo fronterizo con relación a la frontera norte. Yo lo que les quiero decir es que si bien podemos comenzar trabajando en algo en esa esfera, en el ámbito legal, también podemos avanzar mucho más rápidamente con el Ministerio de Industrias y Productividad para poder declarar una zona especial de desarrollo económico fronterizo, en donde tengamos una política tributaria y arancelaria diferenciada, que la podamos ejecutar rápidamente desde el Ejecutivo. Y ahí, claro, podremos institucionalizarla luego mediante los instrumentos legales. Pero hay maneras de poder avanzar mucho más rápido para poder generar alternativas económicas en los territorios, en las zonas de frontera de nuestra patria. Gracias, candidato. Una pregunta similar había sido planteada por el señor alcalde de Macará, dentro justamente de la respuesta que ha generado nuestro invitado. El alcalde del Cantón Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos, Marcos González Navarro, le pregunta al candidato Andrés Arauz: después del censo del 2020, el año pasado debió desarrollarse el censo, pero se suspendió por la pandemia, pero hay una expectativa de un eventual incremento de las asignaciones para los 221 cantones del país. ¿Usted estaría de acuerdo con un incremento de esas asignaciones y que dependa del número de habitantes
la entrega de esas asignaciones depende del número de habitantes de cada cantón. ¿Cuál es su visión sobre eso? Entiendo que implicaría una reforma al Código de Organización Territorial COTAD, candidato Andrés Arauz. Sí, eso implica reformas al COTAD. Incluso hay que ver qué dice la Constitución al respecto. Ahí tenemos artículos constitucionales bastante claros. Yo creo que la prioridad ahorita debe estar en cubrir las obligaciones pendientes que hemos abordado ya, en poder armar las líneas de crédito con recursos nacionales e internacionales para poder dar certidumbre a los GATS en los límites de endeudamiento también. Y claro, mientras se realice el censo, que pueden pasar todavía un tiempo prudencial de mediano plazo, podemos armar la discusión sobre lo que significaría los ajustes al modelo de equidad territorial. Hay aspiraciones legítimas de todos los sectores, de las parroquias, de los cantones, de los municipios, de las prefecturas, y ese diálogo tiene que ser pues profundo e involucrar a todas las partes para poder llegar a un consenso, porque ese tipo de medidas no se pueden aplicar a la brava o a la fuerza, sino sobre la base de consensos que construyamos los distintos niveles de gobierno. Pero insisto, el censo todavía tiene que llevarse a cabo, hay asuntos pendientes, y yo creo que ahorita debemos enfocarnos en la urgencia, que es cubrir las obligaciones vigentes, lograr la inconstitucionalidad de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas y poder armar las líneas de crédito con la correspondiente flexibilización a los límites de endeudamiento, tanto de quien coloca el BEDE como de quien recibe los créditos, los GATS. Correcto. El señor alcalde del Cantón Muisne, en la provincia de Esmeraldas, el alcalde Quintero, plantea dos inquietudes similares que las voy a unificar y le traslado a nuestro invitado. Dice que la mayoría de municipalidades pequeñas no son sujetas de crédito con el Banco de Desarrollo, el BEDE. ¿Qué hará el candidato Andrés Arauz en el evento de convertirse en presidente de la República para que estas municipalidades tengan acceso a créditos no reembolsables, principalmente sobre agua y alcantarillado? Y allí mismo dice, los municipios pequeños no necesitamos una novación con el BEDE, sino una moratoria. Ambas inquietudes, candidato, por favor. ¿Es posible una moratoria, por un lado, y luego qué hacer para el acceso a los créditos de las municipalidades pequeñas con el Banco de Desarrollo? Mira, la deuda tiene un principio, y es que cuando el endeudamiento es insostenible, termina por no lograr cubriéndose. Entonces nosotros tenemos que hacer que el endeudamiento sea sostenible. No solo con la figura de innovación o de periodos de gracia, sino que pueda ser ajustado en términos de los ingresos reales percibidos por los gobiernos autónomos descentralizados municipales, sino también sobre el componente de subsidio que puedan tener los créditos que otorga el BEDE. Ahí tenemos experiencias muy positivas. Y recordemos que durante la Revolución Ciudadana el BEDE sí colocó miles de millones de dólares en crédito que tenían un componente subsidiado y un componente reembolsable. Y dependía justamente del desempeño en la consecución de los objetivos, por ejemplo, en materia de agua y saneamiento. Así que la experiencia ya la tenemos. Fueron programas que tuvieron su auge en la Revolución Ciudadana y no nos cuesta a nosotros mucho esfuerzo en volverlos a replantear y retomar, especialmente para los municipios pequeños. Pero yo sí creo que ahora estamos en un momento en donde debemos exigir más cooperación y colaboración entre los GAD más pequeños para que sobre la base de mancomunidades se establezcan, por ejemplo, mecanismos de gestión de los recursos hídricos para fines de agua potable, etcétera. Así que podemos trabajar en ello. Vamos a tener un BEDE mucho más profesional y proactivo que el que tenemos ahora. Es cuestión simplemente de recordar lo que ya tuvimos en el pasado con la Revolución Ciudadana y una entidad que estaba en la vanguardia, en el protagonismo
del desarrollo territorial de nuestro país. Así que, como lo dije antes, vamos a limpiar el BEDE, lo vamos a recuperar y lo vamos a convertir en un instrumento de desarrollo en sociedad con los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias. Seguimos en este diálogo con el señor candidato, el economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por la Alianza UNES, Unión por la Esperanza. A ver, estaba revisando justamente algunas inquietudes vinculadas al tema minero, que genera mucha preocupación en algunos de nuestros alcaldes y alcaldesas, señor candidato. Paulina López, alcaldesa, Paulina dice, ¿no? Alcaldesa del Cantón Portobelo dice: economista, ¿qué se puede establecer para que los ingresos por regalías mineras, que está establecido en la ley desde el 2009, llegue a nuestro cantón y se cumpla la entrega del 60% a Portobelo en proyectos que tenemos presentados? Uno. En el mismo contexto minero, el alcalde del Cantón Pangua, Saúl Mejía, plantea esta inquietud. ¿Qué medidas tomaría usted en su gobierno acerca de la minería metálica, ya que nuestro cantón está concesionado el 50% del territorio a empresas mineras? Cabe recalcar que nuestro cantón es fuente de agua para varias ciudades de la costa. Además, gozamos de biodiversidad, flora, fauna y agricultura. Esto es la inquietud del alcalde del Cantón Pauga a través del concejal delegado Ángel Paredes. Estas dos inquietudes relacionadas con el ámbito minero, candidato Andrés Arauz. Miren, el ámbito minero ha sufrido una desinstitucionalización, como muchas cosas en el país a lo largo de los últimos años. Teníamos un Ministerio de Minería especializado y dedicado al sector, con profesionales que pues entendían la dinámica y podían dedicarse exclusivamente al tema. Teníamos una agencia de regulación y control minero que estaba dedicada al control de la operación minera en el Ecuador. Ahora eso ha entrado en una gran bolsa de entidades que no se dan abasto para el reto que tienen en esa materia. Y teníamos un instituto de investigación geológica, minera y metalúrgica del país que podía ir detectando el potencial del Ecuador sin depender de pues, fuerzas transnacionales o de lo que nos puedan proveer de otros lados. Todo eso ha sido desbaratado. Entonces, un primer reto es volver a tener institucionalidad, volver a tener control sobre la minería en el país, recordando que estamos hablando de un sector que tiene pequeña minería, mediana minería, artesanal, grandes proyectos, pero también minería metálica y no metálica, el tema pétreo, en donde las prefecturas tienen que tener un rol más protagónico, y obviamente también hay minería ilegal. Todos estos aspectos tienen que tener una salida institucional adecuada para poder abordar la temática con la integralidad del caso y no simplemente asunto por asunto o de forma improvisada. Esa es una primera línea. Segundo, si estamos hablando de la pequeña minería, en el caso de Portobelo, en el caso de muchos cantones del Ecuador, pero que cada vez se hace bajo protocolos sin cuidado de la naturaleza, sin cuidado del desarrollo de las comunidades, con gente que muchas veces llega de otras partes del país y que no tienen ningún vínculo territorial. Nosotros creemos, tanto en la pequeña como en la gran minería, convertir a este sector en uno que sea enraizado con el territorio. Y voy a tomar como ejemplo los casos de la gran minería. En primer lugar, formular una auditoría ciudadana, así como se hizo para la deuda externa, para las concesiones mineras, que determine en qué casos se cumplió los planes de inversión o los planes de manejo ambiental y en qué casos no. Y si no se ha cumplido eso, pues proceder a examinar si es que entra dentro de los causales de la ley para las sanciones respectivas. Eso es lo que tiene que hacer regularmente el Estado, pero no lo ha hecho. En segundo lugar, queremos que los proyectos mineros se conviertan en un instrumento de desarrollo de los territorios. No esta cuestión indirecta donde dicen es que si exportamos más llegarán más dólares y de alguna manera llegará esa liquidez al territorio. No, en este caso queremos que los proyectos en sí mismos se vuelvan instrumentos de desarrollo de los territorios, comprometiéndose a establecer una política
de transferencia de tecnología en alianza con los gobiernos autónomos descentralizados, pudiendo generar becas de largo plazo para las comunidades afectadas y con estricto control en lo relacionado al medio ambiente. Prohibir las concesiones que estén afectando a las fuentes de agua, tanto para fines de consumo humano como para fines de soberanía alimentaria, porque ya lo ordena así la Constitución de la República. De esa manera, cuando haya un enraizamiento más profundo entre los proyectos mineros y evidentemente las comunidades, vamos a poder tener alternativas de desarrollo sustentable y sostenible para la población ecuatoriana. Y sobre los casos puntuales, tenemos que retomar la institucionalidad. Ha habido mucho abuso. Y no solo estoy hablando de la gran minería, también mediana y pequeña, en donde las malas prácticas tristemente están ahí, en temas ambientales y en temas de desarrollo comunitario. Tiene que volver el control minero al país. No está bien que hayan eliminado la Agencia de Regulación y Control Minero, siendo uno de los ejes que supuestamente el gobierno le daba mayor importancia. Necesitamos recuperar la ARCOM para que haya alguien que esté ejerciendo el control sobre la actividad minera en nuestro país. Ese también es un compromiso muy concreto. Correcto. Hablemos del combate a la corrupción también, lo plantea el alcalde del Cantón Girón, provincia de Azuay, José Miguel Uxca. Dice, vivimos en una cultura de antivalores, corrupción, robo, impunidad, fraude, etcétera. ¿Qué estrategia implementará Andrés Arauz en caso de llegar a la presidencia para crear una cultura honrada, honesta y de trabajo? Miren, yo tengo 15 años de servicio público con una hoja de vida intachable, sin ninguna, ni siquiera predeterminación o determinación ni de índole administrativo, ni civil, ni penal. Una hoja de vida al servicio de mi país, en los ámbitos privados y públicos, sin que nadie me haya podido observar ningún desvío del marco de la ley. Ese ejemplo es el que lo vamos a poner ahora en la presidencia de la República, para poder atender a la ciudadanía con solvencia moral y ética, sin ninguna vergüenza y sin ningún riesgo de que pueda haber algún asunto que me quieran señalar a mí. Eso es indispensable, poder predicar con el ejemplo, porque tenemos que empezar a barrer la corrupción de arriba hacia abajo, poder eliminar esos problemas con autoridad del Estado. Eso a nivel cultural es fundamental. Y a nivel instrumental tenemos que avanzar por el lado del castigo a la corrupción, a un sistema judicial verdaderamente independiente, que no tenga como eje la persecución, sino que tenga como eje el resarcir los daños a los ciudadanos ocasionados por la corrupción, con apoyo internacional, con asesoría del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre independencia judicial, lograr estos problemas estructurales de resolver la corrupción en el país, incluyendo en el propio sistema de justicia. Y finalmente, el tercer eje, que tiene que ver con la prevención de la corrupción. Nosotros vamos a crear un sistema de prevención de la corrupción con dos grandes lineamientos. El primero, el uso intensivo de las tecnologías, para que cuando me digan, no, es que todos los contratos están ahí subidos al portal. Sí, pero están subidos como PDF chuecos, pues. Eso no me sirve. Yo necesito que estén subidos como datos estructurados, para que un robot o un ojo humano, a partir del segundo eje, que es la participación ciudadana, puedan detectar fácilmente cuando haya condiciones de direccionamiento, rubros injustificados, rubros con sobreprecios implícitos, etcétera. Y de esa manera, con el uso intensivo de la data, de la tecnología, se puede detectar y lanzar las banderas oportunamente y que luego pueda actuar la autoridad. Es mejor siempre prevenir antes que lamentar. Así que va a estar dedicada
mucha de nuestra energía y mucho de nuestro esfuerzo y lo podemos lograr relativamente rápido. Solo los pliegos Ushuaia, que muchos de ustedes conocen, en vez de utilizar esos datos que ya se levantan ahí para poder entrar al análisis estadístico automatizado, los terminan convirtiendo en PDF que luego no se los puede procesar de forma informática. Así que hay formas de poder avanzar esto muy rápidamente, no solo en compras públicas, sino en ámbito presupuestario, cada partida, sino en el ámbito de las decisiones de la administración pública, de las decisiones judiciales, con principios tecnológicos que han sido desarrollados a lo largo de las últimas décadas y que se tienen que aplicar en el país. Vamos a contar con asesoría de distintas organizaciones a nivel internacional para poder ejecutar eso lo más pronto posible. La prioridad, prevenir la corrupción. Si luego ocurre, castigarla adecuadamente con el resarcimiento para los ciudadanos. Y tercero, la cultura ciudadana de lucha permanente contra la corrupción a partir del ejemplo, predicando con el ejemplo, con una ética solvente que está demostrada a todo el Ecuador. Gracias, candidato. El alcalde del Cantón Puerto López, provincia de Manabí, Javier Pincay, dice: existen cantones en el país como Puerto López que comparte territorio con zonas protegidas, generando un costo de oportunidad en el desenvolvimiento económico y facilidades para la infraestructura de sus servicios. En tal situación, se plantea que desde el gobierno se impulse una ley de compensación económica a estos territorios, que dice el alcalde, ponen todo su esfuerzo para conservar el medio ambiente. ¿Apoyaría usted esta propuesta que plantea el alcalde de Puerto López, candidato Arauz? Señor alcalde, estamos totalmente abiertos a discutir este tipo de alternativas y propuestas. Creo que tiene que ser igual en el marco de una dimensión muy amplia del rol de la responsabilidad ambiental que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Ojalá podamos ir hacia una política en donde podamos ir certificando los logros que se vayan alcanzando los gobiernos autónomos descentralizados, pues en el cuidado del medio ambiente en función del ecosistema que le corresponda a cada uno. Hay retos ahí también, no solo en el tema paisajístico, los espacios públicos y demás, sino también los que tienen que ver con la fauna urbana, con el saneamiento ambiental, con el cuidado de los ecosistemas. Correcto. Le voy a plantear algunas inquietudes vinculadas al tema de vialidad. En una sola pregunta, voy a absolver al menos 3 inquietudes que plantean los candidatos. El alcalde de Limón Indanza, cantón de la provincia de Morona Santiago, habla justamente que los proyectos estratégicos del sur de la región amazónica, los mineros en Morona Santiago y Zamora Chinchipe, dice como el proyecto Mirador, el proyecto Pananza, sacan los recursos naturales, pero las carreteras están destruidas. Y habla de la carretera Gualaceo-Limón Indanza, Sixic, Chiquinda, Gualaquiza y la troncal amazónica. Hay preocupaciones sobre la troncal amazónica. El alcalde del cantón Pedro Moncayo, Virgilio Andrango, dice: si apoyaría usted la ampliación de la vía de 2 a 4 carriles en 3,5 kilómetros de carretera en el cantón Pedro Moncayo, cuyos estudios técnicos están listos, obra que descongestionará el tráfico del norte del país. Claro, hay una especie de cuello de botella cuando se llega a Pedro Moncayo, si uno va desde Pichincha hacia el norte, hacia Imbabura, y pasa justamente por ahí. Ahí tenemos una segunda inquietud vinculada al tema vial. Y el alcalde de Tena, Carlos Guevara, Tena, provincia de Napo, dice: en su administración ampliaría y daría mantenimiento a las vías de la troncal amazónica, especialmente desde Papayac, Tabaeza, La Virgen, Archidona, Tena, que han sido olvidadas por más de 2 décadas. Ahí le planteo 3 inquietudes sobre temas viales, lo que pasa con la troncal amazónica, tanto en el sur de la región amazónica cuanto en la provincia de Napo, y obviamente esta propuesta del cantón Pedro Moncayo de una ampliación de ese cuello de botella que tenemos. Su respuesta, por favor, candidato. Cuando yo fui viceministro de Planificación del Ecuador, en cada uno de los sectores dejamos planes a largo plazo. El plan educativo, el plan de salud, con la infraestructura requerida, etcétera. Y en el caso de la vialidad, yo recuerdo que el plan era hasta el 2040, donde teníamos clarísimo el panorama de nuestro país para los próximos más de 20 años, en función de la proyección de flujos de tráfico diario que iba a tener el Ecuador, tanto a nivel vial, terrestre, como a nivel fluvial, incluso tráfico aéreo, especialmente en la Amazonía. Todo eso nuevamente
insisto y perdonen que reiteren el diagnóstico, fue echado al traste de la basura. Porque no solo que no hicieron, sino que las propias ideas, los planes, también los hicieron a un lado, quitando la posibilidad de tener una perspectiva de largo plazo sobre la base de un camino a seguir, y nos dejaron nuevamente o en la improvisación o en el que grita más duro. En el caso de la troncal amazónica, y voy a comenzar por el sur, aquí tenemos que establecer alternativas rápidas y urgentes para el transporte del material minero. En el corto plazo, exigir el mantenimiento indispensable de las principales vías donde operan los grandes proyectos estratégicos y que se llevan hacia la costa. En el mediano plazo, la incorporación del tren minero que pueda sustituir el tráfico a través de la vialidad regular por un tren dedicado al transporte del mineral. Y en el largo plazo, la industrialización de los minerales dentro del propio territorio nacional para que no tengamos que exportar como ahora las cantidades en forma bruta, sino ya industrializadas, procesadas. Eso es el camino que tenemos que seguir en adelante. En la zona norte, en la conexión de la provincia de Napo con Pichincha y la provincia de Napo en sí misma, también la solución de corto plazo es dar mantenimiento urgente a todas las vías que conectan esa arteria principal del país. Ahí también ha habido un abandono del Estado. En segundo lugar, poder establecer un nuevo trazado para evitar estas continuas, estos continuos deslaves que terminan afectando la posibilidad de comunicación entre dos áreas geográficas trascendentales. Y en ese marco, en el marco de la planificación al 2040, contemplando las necesidades de todo el territorio nacional, establecer la prioridad de en dónde cabe efectivamente los procesos de ampliación de las vías. Tanto en el caso de Pedro Moncayo, como en el caso de la Amazonía Norte, como en el caso de otras vías claves que requiere el país en su ampliación y que han iniciado sus procesos mediante modalidades de concesión, por ejemplo, arterias claves como la E25, arterias claves como la que une Guayaquil con Machala, son proyectos claves que tienen que ser realizados en nuestro país y que los realizaremos en función de la planificación de mediano y largo plazo. En muchos casos ya no van a ser iniciativas directas del Estado, del gobierno a través del ministerio, sino que tendremos que hacerlo indirectamente con mecanismos de alianza pública-privada, porque son arterias que sí tienen un tráfico adecuado y que tienen que encontrar mecanismos de sostenibilidad financiera también. Gracias. A ver, nos quedan algo así como 10 minutos como máximo. Estamos procurando justamente en este foro, en este conversatorio, que ambos candidatos cubran en el mismo tiempo las inquietudes. Le quiero solicitar al candidato Arauz respuestas un poco más cortas para este último tramo de este diálogo, abusando de su tiempo y de su gentileza. A ver, voy igualmente en una sola a preguntar algunos temas de educación. El alcalde del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, usted habrá visitado en varias ocasiones, me imagino, la ciudad del conocimiento, y pregunta: ¿cuál es su propuesta para el fortalecimiento de la ciudad del conocimiento y cómo alcanzar la sustentabilidad y sostenibilidad necesarios para este proyecto? Ese es un tema sobre la ciudad del conocimiento. Y otro tema atado al tema de educación. El alcalde del cantón Palenque, provincia de Los Ríos, Alfredo Chang, dice: ¿cómo lograría la reapertura, si es que está en su radar, en su propuesta de campaña, de las extensiones universitarias en los cantones pequeños para evitar que la juventud de escasos recursos pueda, para posibilitar que la juventud de escasos recursos económicos pueda acceder a la educación superior? Tenemos entonces Ciudad del Conocimiento en Urcuquí y tenemos esta propuesta o este pedido
o este planteamiento sobre las extensiones universitarias en cantones pequeños, candidato Arauz? Bueno, sobre la ciudad del conocimiento es un proyecto que tiene que ser retomado en el Ecuador. Afortunadamente tiene líneas de crédito ya aseguradas por parte de 2 países asiáticos y que hay que implementarlas, hay que ejecutarlas para que pueda desarrollarse como estuvo planificado. Era una ciudad igual, con un plan a 50 años plazo y tiene que avanzar paulatinamente en esa dirección. Insisto, ahí no solo hay interés del Ecuador, sino por ejemplo de Corea, para que la ciudad se pueda ir desarrollando conforme fue originalmente planificada. Hay que tomar acciones urgentes y es rescatar la infraestructura ya desarrollada para poderle dar utilidad inmediata. Segundo, continuar con el proceso de fortalecimiento de la presencia de instituciones del Estado vinculadas al conocimiento en ese espacio público, en ese espacio físico, y poder construir las sinergias que van a potenciar la ciudad y que tendrán repercusión en toda la zona norte del país. Eso es indispensable seguir, no podemos como país dejar eso abandonado. Si es que hay que hacer mejoras en el modelo de vinculación con la comunidad, con las áreas productivas, con las áreas estratégicas del futuro, las tenemos que hacer, pero sí es increíble y absurdo, como por ejemplo en la Ciudad del Conocimiento IH ahorita tenemos una de las computadoras más rápidas del planeta, la supercomputadora Kinde, que está subutilizada, botada. Eso no puede entenderse en nuestro país, cuando eso tendría que ser un pilar del uso de las fuerzas productivas, del conocimiento de las propias universidades ecuatorianas y sacarle el jugo para poder aprovecharla para el desarrollo de nuestro país. Sobre el tema de las extensiones. El tema de las extensiones, bueno, se deriva de algunas decisiones en el ámbito de la educación superior, principalmente a partir del año 2010, donde muchas de ellas fueron cerradas y los procesos para su apertura han sido cada vez más difíciles y complicados. Ahí la alternativa real tiene que ver con la presencia de los institutos tecnológicos superiores en los distintos cantones de la patria. Hay una deuda pendiente de incluso ofertas de campaña de este gobierno de los 40 ITS que se iban a construir, a pesar de que ya tenían financiamiento asegurado del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Mundial, no se ejecutaron en este gobierno. Tenemos que avanzar hacia los ITS, tenemos que avanzar hacia la modalidad virtual de educación. Cada vez más las distintas carreras, inclusive prácticas, se pueden ir realizando a través de métodos virtuales por los avances de los simuladores y otras tecnologías para capacitar a los estudiantes. Esto lo he venido hablando ya con las universidades del Ecuador y hay un gran consenso de que podemos aumentar significativamente los cupos, incluyendo esta modalidad de carreras híbridas en donde facilitaría el acceso para muchas personas que no deban trasladarse a la ciudad de sede de donde operan las mismas. Así que yo creo que vamos a tener muy buenas novedades, pero probablemente requiera que el 2021 lo procesemos, lo normemos, lo implementemos y en el 2022 esté a disposición de la ciudadanía. En este mismo tema, déjeme agregarle una pregunta que se me pasó, que era del alcalde Andrés Ponce del Cantón Montúfar, provincia de Carchi, que dice: es penoso ver mucha infraestructura de escuelas rurales abandonada y deteriorada. Esos espacios no fueron entregados a los GAT por excesiva burocracia. ¿Qué propone sobre esto en el contexto educativo, candidato? Sí, he visto que hay muchos inmuebles de las escuelas rurales unidocentes que no fueron trasladadas a los GATs ni tampoco se convirtieron en centros infantiles del buen vivir, como fue una de las propuestas. Eso tiene que corregirse, hay que resolver el problema burocrático. Lo importante es que la ciudadanía pueda acceder a ese espacio y ya luego la cuestión administrativa nos tenemos que entender entre los administrativos, entre quienes estamos liderando la gestión pública. Correcto. Dos inquietudes de la provincia de Manabí. Walter Ceballos, alcalde del Cantón Bolívar, habla justamente del terremoto. Recuerda que hace casi 5 años, el 16 de abril del 2016, hubo el terremoto, afectada toda la provincia. Menciona el caso de Bolívar. Habla justamente que
Existen 2 proyectos priorizados por la Secretaría de la Reconstrucción que luego fue dada en competencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero existe una larga tramitología, ya ha pasado tiempo y no se ha cumplido, por lo que, dice el alcalde, nos sentimos burlados ante esta necesidad que tenemos en nuestro cantón. ¿Cuál es la propuesta de solución para el tema en mención, el tema de la reconstrucción que plantea el alcalde? Y el alcalde del Cantón Santa Ana, Orlando García Cedeño, dice: el Ecuador es un país bien dotado. En mi provincia de Manabí, de manera especial en el Cantón Santa Ana, tenemos afluentes que alimentan la represa Poza Honda. En la actualidad padecemos problemas muy grandes, como es la competencia gubernamental a través del EPA. Esto es los lechuguines, dice. ¿Qué harían para ayudarnos en su administración?, dice el alcalde. Ahí tiene 2 preguntas para los manavitas, candidato. Casi le digo alcalde. Vamos a comenzar por la segunda. Bueno, efectivamente la empresa pública del agua tiene mucho que mejorar en términos de la administración de los proyectos que administra, de la gran infraestructura que administra, no solo en su modelo financiero, sino también en su modelo de administrar, digamos, el mantenimiento de los distintos proyectos de canales, trasvases e incluso en algunos casos mini hidros e hidros que tiene a su cargo. Ahí tenemos que buscar la colaboración que existía en su momento para la administración de las cuencas, para que los municipios estén plenamente involucrados, de que salgamos de la dinámica centralista, de que podamos a partir de las administraciones zonales establecer espacios deliberativos y participativos para que las autoridades locales se involucren activamente en ese tema. La solución es arriba, es institucional y eso tendrá repercusiones concretas luego ya pues en la administración de las cuencas y de los proyectos asociados a esas cuencas. Sobre la reconstrucción, tenemos ahí retos pendientes. Yo creo que la primera parte del proceso de reconstrucción fue contundente, veloz, paradigmática, inclusive por mediciones internacionales, pero obviamente quedan muchos asuntos pendientes, incluyendo muchos que los ha dejado este gobierno. Tenemos que retomar eso. El comité está constituido por un representante también de los gobiernos locales y obviamente las autoridades nacionales, y tendremos que encontrar los consensos para retomar la obra lo más pronto posible, desechar lo que haya que desechar, restaurar lo que haya que restaurar y avanzar con la obra del caso. El reto en este caso sí será la consecución de los recursos que en su momento fueron por parte de este gobierno utilizados para otros fines en materia de caja fiscal, y ahora tenemos el reto de poder suplirlos para continuar el proceso de reconstrucción. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles a todos los alcaldes y alcaldesas por las preguntas. Se me quedaron ahí algunas, pido disculpas, pero se nos terminó el tiempo. Se ha procurado absorber la mayor parte de inquietudes. Insisto, hubo algunas que no le planteamos al candidato, porque en su contexto el candidato ya previamente había respondido esos temas, materia de esas interrogantes. Le quiero pedir a Andrés Arauz un mensaje final y le propongo, ¿no?, ese mensaje final atarlo a un mensaje que escribe el abogado Luigi Rivera, alcalde del Cantón Naranjal. Dice que los alcaldes y alcaldesas seamos recibidos de manera directa y personalizada por el Ejecutivo, como mínimo 2 veces al año, en virtud que muchos alcaldes somos invisibilizados por autoridades del gobierno en nuestro territorio, causando ingobernabilidad. Muchas veces el presidente no sabe lo que está sucediendo en gran parte del país. Andrés Arauz Galarza. Creo que por ahí podría ir el mensaje final a propósito de esa reflexión que hacen. Usted va a tener un acercamiento directo con los alcaldes. Nos gustaría escuchar esa reflexión y con eso cerramos. Por favor, candidato. Estimados alcaldes, alcaldesas de nuestra patria, todos hemos visto que en el Ecuador, donde hubo ese proceso de transformación, se llevó a cabo en todos los rincones del Ecuador. Y no se llevó solo por la existencia de recursos o porque lo que dicen algunos por factores de suerte, no. Ustedes saben, y ustedes lo vivieron,
cuando algunos quizás eran incluso concejales y veían el desenvolvimiento del desarrollo territorial en el Ecuador, se llevó a cabo por decisión política, porque nosotros trabajábamos de sol a sol, porque recorríamos la patria y llevábamos el Estado entero a sesionar a los distintos rincones del Ecuador. Visitamos casi todos los cantones, no por turismo exclusivamente, sino para trabajar en el territorio. Los gabinetes itinerantes volverán a ser parte del eje de nuestra propuesta de trabajo, de vínculo directo con los alcaldes y alcaldesas de las distintas provincias de nuestro país, con los presidentes y vocales de las juntas parroquiales también, y obviamente también con los prefectos. Nosotros sabemos y hemos estado recorriendo todo el territorio del Ecuador y vamos a seguirlo haciendo durante los próximos 4 años para poder tener conversaciones directas con ustedes, para poder ir absolviendo las necesidades diarias y prácticas que tienen ustedes en su gestión, para poder apoyar en la colaboración que tengamos que hacer para que los niveles de gobierno puedan llevarse bien y puedan construir conjuntamente las aspiraciones de los ecuatorianos. A veces, y yo fui testigo de esto, tenemos delegados en territorio que por agendas chiquitas, particulares, no tienen una buena relación con la autoridad local. Eso tiene que superarse ya. Nosotros venimos a trabajar junto con los 221 autoridades municipales de nuestro país. Esa es nuestra aspiración, sin banderas políticas, sino el desarrollo de los ecuatorianos como prioridad. Como ya lo hicimos y ya lo demostramos una vez, eso es lo que queremos para el Ecuador, sin esa nefasta persecución y chantaje de a ti sí te doy una autorización, una transferencia, a ti no. Nosotros necesitamos volver a la previsibilidad, incluso a la anticipación de los recursos como se daban antes, cumpliendo la obligación constitucional. A eso nos comprometemos, no solo a un encuentro, a una reunión como la que ha sido el día de hoy, no. Nos comprometemos a caminar, y no a caminar, a correr juntos por la crisis sanitaria, económica, moral, de seguridad, y de tantos otros aspectos que enfrenta nuestro país el día de hoy. Así que mi comprometo no es solamente a un encuentro, es a caminar y a correr juntos, porque tenemos esa vitalidad, esas ganas de trabajar, esa energía y ese entusiasmo, y entendemos cómo funciona y opera el Estado. Sabremos cómo hacerlo y aspiramos a que lo podamos hacer todos nosotros juntos, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por esta invitación, realmente les agradezco y quedo totalmente comprometido a trabajar con ustedes en los próximos años. Las puertas del Palacio de Gobierno sí estarán abiertas en nuestro gobierno, querido Raúl y queridos alcaldes de La Patria.